Tridente Aceleradora presenta. Cavernícolas, este episodio es para ti si eres papá primerizo o vas a tener próximamente críos o crías. Porque nos acompaña el doctor Camilo Salazar, un pediatra neonatólogo, especialista en acompañar la llegada de nuestros críos y nuestras crías, pero también para acompañarlo como pediatra en la salud de nuestros hijos y nuestras hijas. No te lo pierdas si quieres saber cómo atender mejor la salud de tus críos y tus crías o cómo recibir con menos incertidumbre la llegada de tus nuevos intrusos o intrusas. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más de este podcast dedicado a la paternidad y a la masculinidad. Cavernícolas, el podcast. Gracias a los que nos ven en YouTube y gracias a los que nos escuchan en todas las plataformas de podcast. Y gracias a los que nos han acompañado en estos casi un año de episodios. Y hoy, como de costumbre, traemos a un invitado que seguramente van a decir que bueno que ya llegó un invitado como él. Y hoy tenemos en esta sala, en estos micrófonos, en estas cámaras, al doctor Camilo Salazar. Doctor especialista en pediatría y en neonatología. Es decir, un doctor que acompaña a la llegada de nuestros críos o de nuestras crías, o como solemos decir en este espacio, a nuestros intrusos, a nuestras intrusas. Doctor, bienvenido a Cavernícolas. Qué gusto y qué ganas. Gracias. Muchísimas gracias. Es un gusto, un honor y un privilegio estar contigo, Mar. Gracias, no, igualmente, querido doctor, gracias por estar con nosotros, porque, oye, tú, cuéntame un poco, ¿tienes una cifra, una idea cuántos niños han llegado a la vida donde tú hayas intervenido? Es muy complicado llegar a esa cifra, pero mira, acabé pediatría en el 2007 y eso quiere decir ya son 18 años, pero aparte de eso, desde el 2004 que estás estudiando la residencia de pediatría, estás recibiendo niños. Claro. En el caso particular de mi persona, yo hice la residencia, yo soy médico militar y la hice en el Hospital de Especialidades de la Mujer, donde al día nacen aproximadamente 30 niños. Okay. O sea, de ahí para el real. O sea, de 365 días por 18 años. Exactamente, no, bueno. Imagínate. Entonces sí, perdí la cuenta de eso, pero afortunadamente es, como también comento, es un honor siempre acompañar el nacimiento de un nuevo ser humano, de una nueva vida, de una persona, que se va a integrar en ese momento a una familia y después a la sociedad, claro, para crear buenos seres humanos que nos hacen falta en este nuevo mundo. En esas épocas, o sea, sí, es increíble el 2025 sí. Que, o sea, y qué bueno que nos seguimos preguntando, ¿no? Mejores seres humanos. Ese es el objetivo, ¿no? Formar mejores seres humanos, ¿no? Porque muchas veces como papá quieres darles la felicidad. Tal vez me estoy saliendo un poquito del tema. No, por favor. Pero quieres darle la felicidad inmediata, pero como comentamos mi esposa y yo, nuestro principal objetivo como mamá y papá es formar mejores seres humanos. Ese es el objetivo que tenemos todos los días. ¿Y cómo llegas a eso, Doc? ¿Cómo llegas a decir, oye, yo no les quiero heredar hoy una cuenta de banco, un carro, un no sé qué, o sea, mi objetivo es formar mejores seres humanos? ¿Cómo uno llega a eso? Uno, el ejemplo. Eso es lo más importante. Los niños no aprenden cuando tú les das un speech. Obviamente aprenden con el día a día. Sí, el día a día de ver a su papá trabajando todos los días, llegando a casa, estar conviviendo con ellos, platicar con ellos, lo poco o mucho que se pueda, que te vean como ser humano, que vas creciendo y vas queriendo progresar en este sentido de ser mejor ser humano, ¿no? Entonces, la mejor manera de que tengas como objetivo final a ser buenos seres humanos es ser tú un buen ser humano. Oye, y eso es importante, Doc, porque, o sea, uno como profesionista, uno que está hoy, que me toca estar detrás de estas cámaras, de esos micrófonos y que pues va creciendo un proyecto como Cavernícolas. Y más allá de mi vida profesional antes de llegar a Cavernícola, pues te conviertes tú como en el ideal de la familia, de los hijos, ¿no? De otros, personas a lo mejor de la familia, de los sobrinos o primos. Y de repente
pareciera que somos, incluso hoy lo tocaba en mi terapia con mi terapeuta, ¿no? Decía, oye, ¿qué tanto eres vulnerable también o te vuelves vulnerable ante ciertas cosas? Y es importante cuando tú dices, oye, que tus hijos te vean en el día a día, que también eres vulnerable, que también tienes desafíos y cómo uno resuelve los desafíos, porque eso creo que es uno de los grandes ejemplos de cómo a nuestros hijos les podemos estar inculcando algo hacia el futuro, ¿no? Les podemos exigir lo que no les damos, ¿no? En un primer momento. Ya después uno como persona, como ser humano, va encontrando sus sís y sus nos para saber hacia cómo quiere ser como un adulto o como persona, ya que no dependa de nadie, sino que depende solamente de uno mismo. Pero, ¿cómo tratas a la pareja? ¿Cómo resuelves los conflictos en pareja? ¿Cómo uno llega cuando, todos tenemos problemas en el trabajo, en el tráfico, y cómo en tu cotidianidad le pones el ejemplo, le das el ejemplo a los hijos de así se resuelven los desafíos? Sí, fíjate que escuchando tus podcasts, hubo uno en particular que me gustó de... No eres el mismo papá con el primero, con el segundo. En mi caso tengo 4, entonces no eres el mismo papá, no eres el mismo ser humano. Siempre somos papás primerizos. Sí, siempre. Ese concepto me gustó bastante. Pero la importancia de ser papá primerizo por primera, por segunda, por tercera, por cuarta vez sí. Es que intentes mejorar. Intentes mejorar en cada oportunidad que tienes. Claro. Es levantarte y decir, a ver, esta personita que está aquí es mi maestro. Claro, además. Sí, sí, es mi maestro y los maestros tienen que sacar lo mejor de ti. Un buen maestro saca lo mejor de ti. Sí. Y potencializas tus virtudes y tratas de minimizar tus defectos. Sí. En la medida en que todos los días vayas haciendo eso, vas mejorando como padre. Y les vas enseñando con el ejemplo que tienes que ir progresando. En el caso particular, mi primera hija dice, es que con la última eres ya muy blando, ¿no? Pues claro, porque cuando fui papá por primera vez tenía 25 años y ahorita ya tengo 47 años, ya veo el mundo de diferente manera. Totalmente. Y sé cómo poder ayudar a mis hijos en este momento de que están pasando, ¿no? Entonces sí, todos los días tratamos de mejorar para que formemos mejores seres humanos. Oye, y es que uno nunca, los hijos llegan siempre en edades distintas de los padres. Sí. Y con experiencias distintas. Totalmente. Si fueras padre hoy día, Doc, pues seguramente ese crío, esa cría ya sería otra versión tuya, otra versión también porque uno va aprendiendo y como dice el libro, uno la caga solito. Sí. ¿No? Uno poco. Y entonces, en realidad es una gran metáfora para decir, pues ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. O, en la primera, seguramente las canas que tienes, son mucho gracias también de la primera. Y la segunda ya dices, oye, te ríes un poco más, ¿no? Claro. En base a lo que tú comentas, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que ahorita, si yo fuera papá, sí hubiera cambiado algunas situaciones. ¿Cómo qué? Como buen médico militar soy muy obsesivo, muy disciplinado, todo tiene que ser orden. Y a veces no pasa nada si no hay tanto orden. Sí. Si no eres tan obsesivo. Si puedes soltar poquito. Si relajas algunas cosas. Hay que relajar en ciertas situaciones, ¿no? Sí. Eso en esta comentario que tú hiciste al respecto, sí, sería diferente, papá, sí, no sé si peor o mejor, pero sí diferente exacto, para claro. Potencializar a mis hijos de mejor manera, ¿no? No, y eso pasa, ¿no? Yo creo que hasta incluso yo tengo un hijo y yo sé, de repente volteo o te llegan esos momentos, no sé, en la ducha, o estando yo meditando, me vienen a la mente alguna imagen de lo que hice, lo que debí haber dicho, qué le pude haber dicho mejor en esa circunstancia a mi hijo. No sé, a mí me pasa y digo, ¡oh! La mejor respuesta viene 10 minutos después, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ajá. ¿Y cuántas veces nos pasa? Por eso creo que este es un viaje, Doc, nacimos de navegar en estas sinuosas, cansadas, pero también amorosas, lindas, gratificantes aguas de la paternidad. Totalmente de acuerdo con eso. Es un tema de matices, es un tema de todo. Y eso yo creo que es algo que a mí me hubiera gustado que me lo dijeran
hace tiempo. Oye, no te preocupes, o sea, si la vas a regar en algo, pues aprende. Sí. Solo hazlo. Y creo que algo, Doc, no sé tú cómo lo has visto, pero uno de los últimos aprendizajes y reflexiones que tengo para el siguiente libro, para los siguientes cursos, las siguientes conferencias, es hablar sobre el miedo que le tenemos los padres a nuestros hijos. Sí. Fíjate que ya, como te había platicado, ya tengo bastantes años en esto de la pediatría y he visto una metamorfosis, un cambio, porque ya casi son esos 25 años que se dan cada generación, ves que cambia cada 25 años, ¿no? Y sí veo diferencias entre el papá de principios de los 2000 a los de 2025. En muchas situaciones se ha mejorado esa manera de reflexionar sobre la paternidad y yo lo veo en el consultorio. Antes los papás no iban a la consulta. Nada más los conocía cuando nacía el bebé. Y a la primera, eso sí, a la primera consulta habitualmente todos los papás van. Pero ya después no aparecían y ahora cada vez los papás tratan de involucrarse más. Tengo papás que no se pierden ni una consulta. Tengo papás que cuando van a la consulta prenatal me dicen, oye, por favor, Doc, explícame cuál va a ser mi papel en el momento del nacimiento de mi bebé. ¿Cuál va a ser mi papel en el momento en que se vaya al cunero? Okay. ¿Cuál va a ser mi papel en estas noches largas? Porque son muchas noches largas, ¿no? Sí. Y ¿cuál va a ser mi papel cuando pase alguna urgencia, ¿no? Los veo más sensibles, más... No es tema responsabilidad, porque cada quien tiene sus conceptos sobre responsabilidad. Claro, sí. Hace 40, 50 años el concepto de responsabilidad era ir al trabajo, darles todo para que potencializaran todas sus cualidades, y un papá que aparecía nada más en las noches o los fines de semana, ¿no? Sí. Y ahora cada vez también con esto lo que revolucionó bastante fue esto de la pandemia, donde muchas personas estaban en sus casas, con sus hijos, viviendo la crianza. Sí. Porque si algo hay desgastante, es la crianza. Totalmente. Y al vivir la crianza se interiorizaron en estos temas de sensibilidad, como tú comentas, de apego al hijo, y veo ese cambio generacional que no sé si tú también lo percibes. Sí, o sea, hay un tema donde hoy yo los diálogos con los papás nuevos ya tienen claro todo el viaje, el journey de lo que tienen que hacer durante la etapa de la gestación y el acompañamiento de sus parejas. Hay más conciencia de las semanas, de los meses, y después de qué tan dispuestos están para recibir a sus hijos, a sus crías, y después el papel que quieren jugar en los primeros meses. Me parece que lo que tú dices, esta parte de hoy hay una mejor pulsión o mayor pulsión por involucrarse. No solamente la responsabilidad de proveer, sino hoy creo que es la proveeduría extensa, agregada, multifactorial. Sí. Yo también creo, para bien, que se están rompiendo muchas de mis paradigmas y mis hipótesis previa pandemia. Para mí creo que la paternidad es antes de pandemia una y después de pandemia otra, coincido completamente, y qué bueno que tú también lo validas, Doc. Antes era muy complicado que un niño llegara con un cuadro de infección, con fiebre, vómito, diarrea. El papá solo. Siempre era la mamá. Y luego el papá llegábamos ahí. Sí, claro. Los abuelos maternos o paternos. Pero ahora cada vez veo que la mamá sale a desarrollarse profesionalmente. Sí. Y el papá le tiene que entrar a esas tareas que afortunadamente, porque el niño tiene dos papás, una mamá y un papá. Sí. Y ahora el papá ya también está, oye, es que mi esposa tiene una junta y pues me hablaron del kinder que está vomitando y yo tengo que ir a la consulta porque no hay nadie más que me lo lleve. Y entonces ese vínculo de ver al niño enfermo, de ver al niño
que está con náusea, con vómito, que está un poco deshidratado, ya lo viven. Sí. Y antes era, oye, llegué en la noche y no sé cómo está mi hijo. Pero la mamá ya le había dado desayunar, de comer, de cenar, lo había cambiado, lo había vestido, Sí. lo había llevado al pediatra, lo había llevado a sus actividades extraescolares. Ahora los papás tratan de inmiscuirse en llevarlos al pediatra, llevarlos a las actividades extraescolares, todo este sinfín. Me ha tocado, por ejemplo, que la mamá viaja de trabajo y ya va el papá de acompañante para cuidar al niño. Eso me fascina que este cambio ya se esté dando. Todavía nos falta bastante. Sí. Nos falta bastante, pero ya empezamos. Y entonces yo considero que lo vamos a ver reflejado en unos 10, 15 años más, que se junten esas brechas, que ya no haya esa brecha tan de funciones mamá, funciones papá. Papá ya se integra a esas actividades. Ojalá que así sea, Doc, ¿no? Porque al final de cuentas esta equidad, este complemento, estas corresponsabilidades en la crianza, en la educación, en las finanzas familiares, en el desarrollo personal y profesional de las personas. Sí. Y si eres pareja, pues en las parejas. Y si eres papá y mamá, que cada quien vive en su casa, pero que haya este equilibrio, esta equidad, esta complementariedad frente a un crío o sumándole a tus críos. Exacto. Que yo creo que va para allá, que estamos rompiendo estos paradigmas, estamos abriendo nuevas brechas de conversación. Hoy tú, como un profesional que has visto en 18 años, o en más de 18 años, el comportamiento de la crianza y del paternaje evolucionar, pues me parece que estás testimoniando algo que también en Cavernícolas vemos. Esto es necesario porque, oye, creo que esto puede intervenir socialmente hacia el futuro, Doc, que ese es nuestro propósito, en generar mejores personas, o que los papás, hay estadísticas donde cuando la presencia del padre acompaña a sus críos, el crío tiene un desarrollo distinto a los críos que no tienen presencia de la figura paterna. Claro. Y está desincentivada, no está en las políticas públicas de muy pocos países. México no está dentro de una política pública. Y no vemos que los datos de penitenciarías, los datos de delincuencia, hay un dato que si hubiera un trabajador social que lee las estadísticas y que las conecta, o un sociólogo como tu servidor, o como gente que estudia el dato, la estadística y el comportamiento humano, te dice, oye, ¿cómo es que aquí dice que el 85% de la gente que está en una situación de adicciones declara que también en sus socioeconómicos que no conoció a sus padres, a su papá, a la figura paterna? Entonces hay datos que te dicen, oye, y si hacemos algo para educar mejor a nuestros críos y para que las futuras generaciones de padres acompañen mejor a sus críos sin importar la situación de pareja, la situación económica, laboral, etcétera, acompañe, seguramente podemos intervenir en el futuro socialmente de manera positiva, Doc. Totalmente. Y también de todo esto que hemos platicado, de la integración de la figura masculina en la paternidad, la consulta prenatal, eso es un dato que cada vez lo veo más frecuente. Al inicio de cuando estaba en esto de la pediatría, las consultas prenatales iban solamente las mamás, las futuras mamás. Y ahora hacen todo o me cancelan porque el papá no puede ir. Y ya agendan para otro día. Y entonces ahora es ya habitual involucramiento, acompañamiento, claro, que mamá y papá estén ahí. Y antes la única que hablaba era la mamá en la consulta prenatal, qué pasa, qué no pasa. Ahora ya el papá se involucra y quiere saber, ¿no? Quiere saber y como les comento siempre, la consulta prenatal es fundamental como para el papá, para que conozca a la persona que va a recibir a su hijo. Siempre comienzo una consulta prenatal con el speech de ¿cuál es el momento más importante en la vida de un ser humano? Es el nacimiento. Estadísticas, siempre me gusta aterrizar todo con números. Argentina, 1897, que era primer mundo. Se morían 100 de cada 1000 niños. En el periodo neonatal.
Okay. Y ahora en México, 2020, tienen que salir las estadísticas del 2025. México 2020, 7 de cada 1000 fallecen. No sé, o sea, brutalmente se ha bajado, claro. En el mundo es la estadística de 14 por cada 1000. Y ahora también es importante conocer las estadísticas de nuestro país, así como que los aterrizas y le dices, a ver, el momento más importante de la vida de tu hijo es el nacimiento. ¿Y en quién vas a poner a ese bebé? Pues en manos de un experto. La mortalidad 1910 México, 28 años. Mortalidad actual, 77 años. Sí. Y todo eso es por todos los avances que hemos tenido información, ciencia, en el lado prácticas, obstetricia, claro, sí, y de la neonatología. La neonatología comenzó en el mundo alrededor de los 70s, y eso fue en Estados Unidos, porque al presidente Kennedy falleció uno de sus hijos de prematurez, que no era tan prematuro, tenía 35 semanas. Ahora nos dices un niño de 35 semanas. No, tiene una esperanza de vida altísima. Sí. Y a partir de ahí se revolucionó todo. Y entonces con esto disminuyes la mortalidad neonatal y todo es en base a la ciencia y la tecnología que tenemos ahora. Claro. Y la importancia también, y eso también se los comento a los papás, la importancia de tener un neonatólogo. Todos los neonatólogos somos pediatras, sí, pero no todos los pediatras son neonatólogos. Claro. Y entonces sabes resolver las situaciones críticas que no se presentan más que en el momento del nacimiento. Uno de los puntos más álgidos es la asfixia perinatal, que es cuando los niños nacen mal. Sí. En México es alrededor de 4 por cada 1000 nacidos vivos. Y de eso se complica la parálisis cerebral, que son 3 por cada 1000 nacidos vivos. Okay. Entonces, teniendo un neonatólogo, tu ginecólogo, el ginecólogo de la pareja. Sí, claro. Que sea capacitado para tomar decisiones en el momento, y teniendo un neonatólogo en el momento del nacimiento, puedes resolver todas estas situaciones y estando en el hospital adecuado, porque un neonatólogo sin tecnología pues no puede hacer mucho, ¿no? Claro. Entonces se tiene que juntar ahora sí, como sucedió hace poco, que se alineen los 7 planetas los astros, para que no suceda algo, y eso como papá tienes esa obligación de poner las condiciones óptimas para minimizar el riesgo de que a tu bebé le pase algo, ¿no? Sí. Entonces eso es parte fundamental de la entrevista en la consulta prenatal. Esa es parte fundamental de que el papá, como cavernícola, trate de ordenar todo. Sí. Para que a su vez el desenlace sea feliz, ¿no? Y a su vez también que haga el vínculo con el neonatólogo, que haga el vínculo con el pediatra, en el sentido de decirle, a ver, ¿cuál es como pareja, qué es lo que ustedes desean en el momento de nacer? Diciéndoles, la única manera en que va a pasar lo que ustedes desean es que bebé y mamá estén perfectos. Sí. Lo podemos poner sobre la mesa, podemos tomar las decisiones sobre la marcha en el sentido de que ver que mamá esté bien y bebé esté bien, y a partir de ahí tomar las decisiones. Por ejemplo, cada vez los papás me preguntan más lo del apego inmediato, lo de la alimentación al seno materno de manera inmediata, ¿sí? Lo del retraso en el pinzamiento del cordón umbilical. Todo eso se platica, se ponen como las bases de una relación de decirles, a ver, esto es lo que podemos hacer, estos son sus deseos, yo voy a trabajar en el momento como ustedes lo desean, pero con la condición de que si pasa algo, yo actúo. Y mi obligación como neonatólogo es velar por tu hijo al principio, y después y hasta el final. Lo importante es tu hijo, después tu hijo y al último tu hijo. Para eso voy a estar en la sala de nacimiento, o sea, en el quirófano o en la sala de parto, para ver que todo salga bien. Una vez que sale todo bien, pues ya podemos hacer también eso. Les digo a los papás que lleven una playera blanca. Para poderle, aparte del uniforme que les ponen en el hospital, para que en la playera blanca de algodón le pueda pintar las huellas con tinta para que se les quede de recuerdo. Tengo una anécdota de un paciente que atendí los 3 nacimientos de sus hijas, y en la tercera ocasión lleva su misma playera
y le lavan la playera. Ah, Imagínate. previa, es que tiene que estar en una sala de cirugía, de alta higiene. Llegó a su casa, Sí, pero caray. pues, le lavaron la playera, o sea, de ese tipo de situaciones. Pero esa es la importancia de la consulta prenatal, Claro. de que se integren a este nuevo mundo de cavernícola con crío. Oye, ¿y en qué etapa, en qué momento es fundamental acercarse a un especialista como tú, Doc? Mira, depende de si todo va bien en el embarazo. La gestación. Siempre les recomiendo que en el último trimestre, alrededor de las 32 semanas, es el momento adecuado. Pero si hay algo que no pinta bien y que hay probabilidades de que el niño nazca prematuro, que eso puede, en México ocurre entre el 8 y el 12% de Ok. los nacimientos O sea, son sigue siendo prematuros, alto. sí. Sí. Se en la pandemia, como la mujer estaba todo el tiempo en casa porque pues no salíamos, Ujú. se disminuyó en todo el mundo la tasa de El riesgo, prematurez. claro, el estrés. Y se pudo disminuir hasta casi el 7% de los nacimientos. Mitad. Volvimos a salir Mm. y ahora otra vez está entre el 10 y el 12%. O sea, que de 10 niños, 1 es prematuro. Ujú. Entonces, cuando hay algún factor de riesgo materno o que algo está pasando antes de que, o sea, que vayan a ser antes de término, en el momento en que el ginecólogo les diga, esto no está bien, acudan con un neonatólogo para que les platique Ujú. todo el proceder de un niño prematuro, porque el rollo de un niño prematuro es también la edad gestacional. Claro. Hay prematuros extremos que son de 28 semanas Sí. o prematuros tardíos que son de 35 a 37 semanas. Y las enfermedades son específicas para cada momento del nacimiento. Entonces, sí es importante ir con el neonatólogo para que les diga, a ver, si es un niño prematuro, pues de menos va a estar unas 8 semanas hospitalizado, ¿no? Y lo que implica eso para la familia, claro. Que los papás sepan a dónde van, ¿no? Porque en muchas ocasiones nace prematuro y no saben qué es eso, ¿no? Ujú. Y no saben que se va a Te quedar agarra el por niño. sorpresa. ¿Sí? Y en cambio un niño de prematuro tardío que habitualmente tiene problemas respiratorios no tan graves que requieran ventilación mecánica, que eso es estar en la terapia intensiva y situaciones 24, clínicas sí. específicas, que sí necesitan estar hospitalizados, pero que si tú los mandas a casa, los pones en peligro, ¿no? Entonces, esos niños habitualmente de los prematuros tardíos pueden estar en las terapias entre 3 y 4 semanas en el hospital y es llevarlos de la mano, es acompañarlos. Siempre les comento a los papás de niños prematuros que es como ir en una montaña rusa, ¿no? Ujú. A veces vas como cuando la primera subida en la montaña rusa sabes que va a pasar algo, pero no sabes dónde va a ir la segunda bajada, ¿no? Ujú, ujú. Y así es tener un niño prematuro. Sí. Los primeros días son críticos, después entra en una fase de que todo está normal, pero hay que darles de comer y ahí puede haber una falla o se pueden infectar en el camino y entonces es acompañarlos, llevarlos, darles soporte y al niño darle todo lo que requiera para que en los días que se requiera esté en casita con sus papás, reunido con su familia, recibiendo el amor de sus papás en casa. Oye, qué importante es esto, Doc, porque al final de cuentas, yo lo que he estudiado en términos del comportamiento del papá en un embarazo, es que en realidad la mujer es la que se vive embarazada. Se vive con un ser dentro de su ser. Y el papá, pues por más que te acerques, el que la patadita, Totalmente. llegas y a veces yo no recuerdo haber sentido nunca la patadita y siempre con la ilusión, a ver, ¿dónde está? Y vas y tocas la barriga y yo decía que sí lo sentía, pero no lo sentía. ¿No? Y después, mientras que estudiabas paternidad, recuerdo haber visto un video de alguna marca, no sé si de pañales o de qué, pero construyeron un prototipo de una barriga que se le conectaban al papá y hacía que tuviera ese movimiento. Y yo recuerdo a los papás que se conectaban, era como un comercial, lloraban de decir, ay, esto es lo que siento, es lo que no siento, que creo y es una ilusión.
Y creo que hay muchos de los cavernícolas, vamos acompañando se va acompañando la gestación y vas viendo el cambio en el cuerpo de tu pareja, vas a las consultas médicas o no vas a una escuela de preparación psicoprofiláctica o no vas, o te vas llenando de la información que te llena la sociedad, tu familia por lo regular o tus amigos, ¿no? Tus círculos más inmediatos. Pero en todo este camino yo lo descifro también como el hombre va construyendo una relación muy íntima con su pareja, los que están como cerca de la pareja y de la gestación, y te vuelves como la etapa donde mejores relaciones tienes porque ya no tienes el peligro que nos han sembrado los hombres de volver a embarazar a la mujer. Porque está embarazada, ¿no? Sí. O sea, eso ya no te preocupa. La segunda es que pues, vas generando una complicidad. Y creo que el hombre también se vulnera, se entrega, se enternece para generar una relación, digamos que así. Yo juego con las manos, ¿no? Entonces llegas al momento de la verdad, lo que le llamo así en el libro, o a la hora cero, donde tiene que nacer tu crío, le vas a dar la bienvenida. Y el hombre, de repente cambia a la mujer, ¿no? Y dice, somos mamíferos, Doc, así lo voy escribiendo antropológicamente. Somos mamíferos y la mujer dice, me cambia mi prioridad. Y tú estás así con tu pareja y los dos estás soñando, deseando. El hombre, yo creo que los hombres construimos una gran ilusión porque no lo vives. Esa ilusión, esa emocionalidad que vas construyendo va a llegar mi crío. Pero también cuando llega un momento crítico como una emergencia de la mamá para llegar al hospital porque hay un pequeño sangrado, hay una circunstancia de alerta y el papá llega sin saber nada. El hombre, el cavernícola, llegamos sin saber nada. Y cuando te dan una noticia que no es agradable, como oye, hasta hay un riesgo, hay un peligro, tu hijo puede que nazca prematuro. Yo creo que también es fundamental acompañar porque se rompe la ilusión. Yo digo, es como si estuvieras en Disneyland y estás siempre de la mano con tu Mickey, que es tu pareja, y de repente te suelta y ese Mickey te da una patada en el trasero. Y tú dices, oye, pero Mickey, tú y yo nos íbamos de parranda, tú y yo, la ilusión. Pero lo que pocos hombres creo, Doc, es que no nos preparamos para entender que cuando nazcan nuestros intrusos, por eso le llamamos intrusos e intrusas aquí. Sí. Cuando nazcan nuestras intrusas o nuestros intrusos, tu pareja le va a dar prioridad al intruso o a la intrusa. Y se puede, y lo digo como un poco desde cómo los hombres hemos manifestado que hay un abandono de tu pareja, te suelta. Y nos cuesta trabajo, yo creo que está bioquímicamente, entender que la prioridad es el crío o la cría. Totalmente. Fíjate que hay estudios que mencionan que lo que tú dices, el sentido de la paternidad lo adquieres cuando ya está afuera el bebé. Exacto. Eso tocar al niño. Y está demostrado que los hombres liberan oxitocina al momento de tocar a su hijo. Y ahí es cuando se hace el clic de soy papá. Pero también por otro lado, somos un juego de los genes. Y entonces, ¿qué pasa en el cuerpo de la mamá? ¿Qué pasa en el pensamiento de la mamá? Tiene que sobrevivir este bebé. Y entonces hace todo para que sobreviva. Sí. También se ha visto que en el cerebro de la mamá, que cuando nace el bebé, disminuye un poco la sustancia gris. 10% disminuye. Okay. Y es el caso de las mujeres que dicen, es que se me olvida todo. Sí, se te olvida todo lo demás, pero no se te olvida darle de comer al bebé, cuidarlo, protegerlo, amarlo, respetarlo, cambiarle el pañal, no dormir para que tu hijo esté bien. Eso no se les olvida. Y les hicieron resonancia magnética a las mujeres después de que dejaron de lactar y ese 10% vuelve. Se recupera. Ajá. Claro. Y somos un juego. Somos ese 10%, Doc, los hombres, los cavernícolas para las mujeres cuando nace nuestro crío. Exactamente. Entonces, todo está condicionado para que el bebé sobreviva y los genes se mantengan sobre la faz de la Tierra. Claro. Entonces, pues todo está bien diseñado para eso, ¿no? También está también estudiado eso, que en ese momento de la lactancia la mujer se siente como que no está tan bonita como antes, pero es porque tiene que sobrevivir el bebé. Y la manera en que no la vean atractiva es así. O sea, ahí es una etapa de sobrevivencia, no de reproducción. Exactamente, entonces por eso todos son esos juegos de los genes, para que el bebé sobreviva. Sí. Y
pero ahora tiene que venir lo racional de nosotros. Sí, los genes hacen esto, las hormonas hacen esto, pero lo racional es esto, ¿no? Entonces es donde ya entramos en el siglo XXI, tenemos todas las herramientas para acompañar a tu mujer y que un concepto que también les comento en las consultas a los pacientes es, si vas a querer lactancia materna, que sea lactancia materna inclusiva. Inclusiva es incluir al hombre, porque eso también ya veo la diferencia. Antes era la lactancia materna exclusiva, te están excluyendo desde un principio. ¿Qué rol juegas? Y entonces ahora eso es lo racional. Y solo te tocaban los cocolazos, el enojo de me mordió, me jaló, no me duele, o te quedas dormido. Y ahora ese concepto lo tenemos que poner en práctica. ¿Qué es esto? Que el hombre se inmiscuya en el tema de la lactancia, en el tema de su mujer, en el tema de su hijo. Desvélate con tu mujer. La mujer está cansada, pues obviamente va a estar agotada. La crianza es desgastante. La lactancia materna es agotadora. Sí. Y entonces, ¿qué puedes hacer tú como hombre? Ok, vamos a hacer lactancia materna. Si en ese momento es lactancia materna, nada más leche humana exclusiva, que la mamá se extraiga la leche y entonces a las 3, 4 de la mañana, que la pobre mujer está cansada de llevar todo un día de darle lactancia, tienes que entrarle al quite. Y cada vez lo veo de mejor manera en los papás de estas nuevas generaciones. Se comprometen. Tengo papás que dicen, me toca la de las 3 o la de las 2 de la mañana y la de las 5. Si no hay leche humana, pues le doy fórmula. Pero mi mujer que esté descansando, ok. La mujer, la mamá se va a dedicar al bebé, yo hago todo su entorno más confortable. Sí. Que no tenga que supervisar nada, que no tenga que checar nada. Eso me corresponde a mí como papá. ¿Para qué? Para que mi esposa, mi mujer y mi hijo estén en las mejores condiciones. No, físicas sí, pero también de salud mental, ¿no? Sí, claro. Como te digo, esto de la lactancia materna es desgastante para la mujer. Todas las mujeres dicen, ay, es muy sencillo, cuando ya lo pasaron. Pero cuando están en el rollo de que no les baja la leche o no tienen la suficiente leche, las mujeres les da ansiedad, se estresan. Sí. Tú como pareja tienes que entrarle ahí y darle quitarle presión. Sí. ¿No? Quitarle la presión del entorno, la exterior. A ver, aquí somos tú y yo y el bebé. Sí. Y vamos a tomar las decisiones en base a nosotros tres y a lo que nos convenga como familia, ¿no? Y entonces ahí entrar y decirles, a ver, esto es nuestro plan, o sea, hombre, mujer. Si tú vas a estar lactando, yo me encargo, por ejemplo, de ver todo lo de la ropa. Ver todo lo de los pañales. En la noche, yo voy a estar contigo despierto, dándote masaje en la espalda, ¿no? Sí. Porque cuántas veces no supimos, de que la mujer está lactando y el hombre, pues es que yo no tengo que ir a trabajar mañana, ¿no? Está roncando. Y estoy roncando, pero el hijo es de los dos. Sí, sí. Y entonces, esto de los genes sí, pero también está el raciocinio y saber que esto es en beneficio de la persona que queremos formar para el resto de su vida. Para el futuro. Exactamente. Es importante eso, Doc, porque el público que nos escucha, Doc, un gran porcentaje son las esposas de los cavernícolas o las parejas de los cavernícolas o mujeres. O sea, el tema es, el sexo femenino es un porcentaje muy alto el que nos escucha. Creo que hasta un poco más que los cavernícolas. Ya. Entonces, seguramente quien te va a escuchar, Doc, va a ser la pareja de ese cavernícola. Y yo creo que es importante decirles, oye, hay dos cosas, porque en esto de la lactancia inclusiva, creo que también es un rol importante de la mamá. Y también el aprender a jugar un rol los papás. Sí. ¿No? O sea, mamás, o sea, lo que dice el doc es, por favor, esposas de los cavernícolas o pareja de los cavernícolas, integren al cavernícola en este proceso de la lactancia. Porque muchas veces pareciera que, y eso lo he escuchado muchas veces, Doc, que nos tratan como estúpidos a los hombres. Mira, no lo había visto desde ese punto de vista y sí, me queda claro, es eso. No, o sea, el mundo femenino no confía
en las cualidades. La participación del mundo masculino. No confían. No confían. Entonces, de repente, ese es el reclamo que hay también en lo que callamos los hombres, ¿no? En el capítulo de lo que callamos los hombres es, oye, pero también dame oportunidad de yo regarla o de aprenderlo, o de ponerle lo que le tengo que poner porque soy él. Y creo que entre más cercano se construye ese vínculo, Doc, hay mayor esa empatización, pero ese poder o eso que le vamos a regalar a nuestros hijos, que es su seguridad, o esas cosas que no están, son los intangibles que tienen los críos y las crías por la participación de los dos, ¿no? Y en esto, el tema es, oye, es una buena fórmula escuchar las cavernícolos o cavernícolas que, si va a dormir tu pareja en la madrugada y te toca a ti el llanto nocturno cavernícola, pues puede ser guardar la leche materna y luego darle una biberón a tu crío. Totalmente. ¿No? O dividir las tareas para que no solo la noche sea pesada para una de las dos partes. Simplemente el cambio de pañal, ¿no? El cambio de pañal, sí. Oye, tú estás en la lactancia materna, no me quita nada cambiarle el pañal, ¿no? Al contrario, me involucro con mi hijo, ¿no? He escuchado en sinfín de ocasiones de que yo puedo hacer todo, pero cambiar el pañal de mi hijo no. Menos eso. ¿Por? ¿En serio? ¿En serio todavía lo escuchas, Doc? Sí, todavía. Me imagino, claro, sí. ¿Por? Sí. Es tu hijo. Involúcrate. Pero afortunadamente ya son los menos, ¿eh? Sí, pareciera que, a ver, cavernícolas, si tú eres de esos, pareciera que hay una enzima que se nos desarrolla cuando nace tu hijo, que le pierdes el asco a la caca de tus hijos y a la guácara. O sea, al contrario, a veces con amor dices, ay, me acuerdo que alguien, no sé si un cavernícola aquí o alguien me contó que dice, ay, huele a salud. Estoy tranquilo porque caconeó bien mi hijo, ¿no? Entonces decía, oye, pues huele bien. Y siente ese papá que me lo contó, me acuerdo que la imagen era, siento que está sano mi hijo. O sea, está bien, ¿no? Otro papá nos decía, oye, así como cuando chilla un niño en una fiesta o en una sala de juegos de niños, decía, ay, ese chillido es de mi crío. Ese decía, ya huele que ya viene, ya va a ser del baño mi hija o mi hijo. Entonces, pero es un tema del reconocimiento agudo que podemos desarrollar los hombres, también estando ahí en la cotidianidad, Doc. Sí, y también sería un buen mensaje para los cavernícolas, no presionen a sus mujeres. Y más cuando están en el momento de los primeros días post nacimiento, no las presionen, porque también, como puedes entender el sentido de que me ha tocado de todo, hay hombres que presionan a sus mujeres. Si no le das leche humana, esto se acaba. Oye, sí, claro, mucha presión. Primero, para los cavernícolas, la única que toma la decisión si iniciamos o se inicia la lactancia materna es la mujer. Es su cuerpo, ella decide. Y dos, lo único que nos toca a nosotros como hombres es apoyar esa decisión. Acompañarla. Y darles esas armas para que puedan tener todos los elementos para una buena crianza, ¿no? Entonces eso sí me gustaría comentarles. Subrayarlo, claro. No presionen, y también los cavernícolas no se dejen presionar por el exterior, el mundo, ¿no? Externo, que porque la suegra, que la hermana, que la mamá, que la tía, la abuela, sí. Y es que resulta que ahora a todas las mujeres fue muy fácil la lactancia materna, cuando no se acuerdan, porque también juegan las hormonas para que se les olvide todo. Sí. ¿No? Y así ahora ya idealizan eso y dicen, ay, no, fue facilísimo. No, es complicado y lo tenemos que aceptar. Y una vez que aceptan que es complicado lo de la lactancia materna, pueden entender mejor y pueden tomar mejores decisiones. Entonces también, no presiones a tu mujer y no te dejes presionar. Sería también un buen mensaje para todos. No, y es que es fundamental porque hay cosas como, ¿cuáles crees que sean las cosas más críticas después de haber llegado el intruso o la intrusa a la vida de los cavernícolas? Por ejemplo, entenderse que todos son primerizos, hasta el niño, ¿no? Sí, claro. O sea, está saliendo. Sí. Él estaba... Él es nuevito, él es nuevito. Estaba dentro, sí, donde no tenía que hacer nada, estaba disfrutando de la vida, y de repente lo sacan, y de repente ya llega a casa con papás primerizos. Todos son primerizos, entonces entendiéndose vulnerables todos, sí, pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Sí. 2, poner reglas para las visitas, eso también siempre me gusta comentar. Sí, fundamental. Reglas para las visitas, horarios para las visitas, y cada familia hablar, por ejemplo, el papá hablar con su familia para no crear contratiempos, y la mujer que también hable con sus visitas y decirles, va a haber visita este día de tal hora a tal hora.
Sí. ¿no? Y también comentándoles que depende de la época, pero habitualmente ya es así, tengan siempre una cajita con cubrebocas y su gel de alcohol antibacteriano para que cada persona que quiera cargar al nuevo integrante se ponga cubrebocas y aunque sea, si no se quiere lavar las manos, aunque se ponga gel antibacteriano. Reglas en la casa para conocer al reglas. Por favor, también es muy importante no sacar a los niños en lugares, o cuando es época de frío, a lugares cerrados. Yo les pediría que cuidemos a los niños. Los niños sí se enferman. ¿De qué edad es? O sea, esa recomendación es para el primer mes. El primer mes, los niños sí se enferman, y más ahorita que todavía está la colita de la influenza, por ejemplo, ¿no? Ahorita hay mucha influenza, ahorita hay mucho estreptococo, hay mucha tosferina, entonces todas son enfermedades respiratorias que si nos reunimos en lugares cerrados, se pueden enfermar. Sí. Entonces, por favor, no los expongas. Evita los lugares. Es que hay una ansiedad como de repente, creo que más en los hombres que en las mujeres, de mostrar luego al Simba, ¿no? Exacto, sí. Luego mostrar el Rey León y va mostrando su reino. Y queremos ser carne asada rápidamente para mostrar socialmente a nuestro crío. Es que son estos pequeños vínculos o estas oportunidades, Doc, de decir, soy papá. Sí, claro. Otro punto que me gustaría tocar es, si tú ya llegaste a casa y van a ir a visitar al niño, los amigos, los hijos de tus amigos, pregúntales, que no te dé pena, pregúntales, ¿está alguien enfermo? Claro. Y si está enfermo, mejor que no vaya. Sí. ¿No? Y si tú ya estás recibiendo a las visitas y ves a alguien que trae un poquito de moco y que siempre el clásico es alergia. Ajá. ¿No? Es alergia, pues mejor que no lo cargue. Sí. Tú eres el papá y tú decides quién puede cargar a tu bebé. Sí. Y otra regla fundamental, a los niños no se les dan besos, a los recién nacidos no se les dan besos. Ah, qué buen tip ese. Eso es fundamental, no le den besos. ¿Cómo lo evitas? Poniendo la caja de cubrebocas, que se lo pongan, ya no tienen manera de darle beso. Sí. Y así de manera educada, porque a veces puede herir susceptibilidades de la tía, de la comadre, de la tía abuela, de la bisabuela, y entonces así como que puedes frenar un poquito, ¿no? Entonces a los bebés no se les da besos, ¿no? Oye, estos tips yo creo que sería importante que antes del nacimiento los papás los comuniquen a su familia, ¿no? Sí, y así se evitan problemas. Va a ser las reglas, esto creo que, o sea, porque ya cuando los vives, ya cuando estás ahí, difícilmente tienes cabeza para sacar una pluma o ir a imprimir tus reglas. Sí. No, lo mejor es antes, cavernícolas. Si van a ser papás primeros, pongan esas reglas o pónganse de acuerdo en pareja y mándenle esta minuta a los familiares cercanos que les van a abrir la puerta. Muy buena tu aportación, porque cuando van a salir del hospital, lo que menos piensan es en eso, ¿no? Sí. Y se les viene la marabunta de gente aprender a sobrevivir con tu crío. Exacto. Tú sobrevives, Doc. En esos momentos uno sobrevive. Sí. Y no te esperas que tienes que aprender a sobrevivir en ese momento. La mamá tiene que sobrevivir con su ser. Ya no es solamente mujer, ya es mamá. Y además es responsable de un recién nacido, que no puede hacer nada en la vida el recién nacido. Exacto. Más que comer, más que chillar, más que demandar alimento y cambios, ¿no? Y cuidar y amor. Siempre les digo, venimos a eso, a recibir amor. Hay unos que nunca dan amor, ya cuando crecen, pero a recibir, todos venimos a recibir amor y disciplina, también les digo. Por favor, papás, pongan disciplina en los horarios. La base del éxito de un ser humano es la disciplina. Y también conlleva que la familia tenga esa disciplina, y los beneficiados a corto, mediano y largo plazo también somos los padres. Sí. ¿No? También eso es importante. Oye, fíjate, esto que tú acabas de decir me hace recordar cuando yo tuve fui a una de las sesiones de psicoprofilaxis. Llegó un pediatra. Y él nos dijo, a los 2 hombres habían 30 mujeres y éramos 2 hombres. Te digo, o sea. Hace 12 años, ¿no? Y yo me acuerdo uno de los grandes tips que lo recuerdo perfectamente fue que él dijo, a ver, va a ser el momento de bañar a sus hijos, ¿qué van a hacer? Y las mujeres, pues todas, ya lo he dicho, yo con mis hermanas, mis primas, mis tías, yo desde que nacieron mis hermanos lo conocí. Y yo así de, abro la regadera y que le caiga agua, ¿no? Sí. Un solo jabón para todo, ¿no? Es hiper cavernícola. Y me acuerdo un tip, y en ese tema de esos consejos prácticos, que estás dando, era, si puedes bañarlo tú. Y la primera persona que lo bañó a mi hijo llegando a casa fui yo.
Súper. Y lo que hice fue, él me dijo, oye, póntelo en el pecho y vas a sentir, no sé cómo, no recuerdo, yo igual ya construí mi mito, Doc, ¿no? Y es como si tuvieran las esporas que tienen las ventosas que tienen los pulpos, ajá, ¿no? Entonces yo me acuerdo que piel con piel, el crío pues más se acomoda, empiezas a mover las manitas y tú sientes las manitas y no se me resbalaba, ese temor. Y el agua que le caía, y él me dijo, si ves que le cae mucho, pues protégele las cejas. Y no pasa nada. Y no pasa nada, y él va a aprender a tener ese reflejo y lo lavas poco a poquito y vas a vivir. Qué buena experiencia me tocó, Doc. Yo te digo, recuerdo muy bien ese pediatra, porque me dio el tip que me permitió involucrarme, salirme del territorio del neófito para la crianza y para el paternaje. Ahí creo que ahí conocí el paternaje, Doc, en ese momento. Pero son estos pequeños tips que yo creo que nos valen oro para los hombres, que nunca te acercas a la paternidad hasta que te llega. Sí. Hacer este decálogo. Yo sé que tienes un decálogo para recibir. ¿Qué otras cosas tienes en ese decálogo que me parece que vale oro, Doc? Me encanta el último punto de aprendan. Disfruten cada momento, porque mis hijos ya están grandes. Mi hija grande tiene 22 años y mi chiquita tiene 12, con una intermedia de 17 y uno de 16. Y lo que les puedo comentar es que crecen muy rápido. Por favor, no crezcan tan rápido, porque quiero seguir creciendo, ¿no? Sí. Yo como papá. Entonces les digo, por favor, disfruta cada etapa de tu vida. Sí. Relájate, no lo van a hacer mal, pero sí, tranquilízate para que te quites la ansiedad, liberes oxitocina, disfrutes cada etapa de tus hijos y vívelos al máximo, porque crecen muy rápido. Yo ya estoy en la etapa de que una ya va a acabar la universidad. Ya, sí. Tengo la chiquita, va en quinto de primaria. Sí. Y entonces ya pasé por esa etapa de los kinders, los festivales. Ya no tengo festivales, ¿no? Sí, se acaban, pasan muy rápido. Y eso que tuve 4 hijos, ¿no? Claro. O sea, que fue constante los festivales. Terminan por ya no existir festivales. Sí. Y entonces disfruten cada etapa. Te vuelves chofer. Gócenla, sí. Ahorita mi esposa, dentro de sus funciones, es ser chofer de Uber de todos los hijos. Sí. No, pobrecita, ¿no? Sí. Si es que me está escuchando, mi amor. Sí. Estoy contigo. ¿no? Te reconoce esa labor, sí. Entonces, dentro de todas sus funciones, ¿no? O sea, mi esposa está en la crianza constante, está llevándolos de la mano junto con la familia, los va llevando de la mano, pero el mejor consejo que les puedo decir, relájense. Sí. Los niños tienen un gran defecto y es crecer muy rápido. Sí, creo que es el peor defecto que tienen los niños. Y entonces hay que disfrutar cada etapa. Relájense, que la vida es más sencilla de lo que ustedes creen. Y ya después van a ver como algo muy sencillo lo que ahorita los está agobiando, ¿no? Claro. Ese es como mi último punto que tengo en este decálogo. Aprende a disfrutar cada momento. De acuerdo. Porque, no te das cuenta que el momento que pasó es tan disfrutable como los que vienen. Totalmente. Y el problema que generan los papás es que todos los añoramos, Doc. Añoramos los buenos momentos que vivimos en el pasado. Aunque los hijos nada más recuerden cuando los regañas. No, esa es la clásica en mi casa. ¿Te acuerdas, papá? O en este viaje que nos regañaste. Y yo, pero hubo 100 momentos más interesantes que ese, ¿no? Claro. ¿No te ha tocado? Sí, es el tema de, oye, pero ¿por qué no me dijiste, papá? ¿Te acuerdas el día? Pero ¿cómo que te acuerdas de eso, no? Sí. O sea, yo disfruté otras cosas, pero bueno, también creo que son las películas que vamos, o sea, van creciendo tus hijos, van generando su memoria, y en la misma familia, el mismo viaje, el mismo lugar, genera, en tu caso, pues 6 películas. Sí. Te voy a platicar algo que me pasó ayer. Ayer a media consulta, en la tarde, mi hijo me manda mensaje, papá, ¿qué tienes que hacer el 5 de septiembre? Y pues, faltan 6 meses, ¿no? Ajá. Te invito al concierto de Imagine Dragons. Y yo así casi se me salen las lágrimas, porque uno de los mejores momentos que he vivido con mis hijos es hace 2 o 3 años que vino The Weeknd, me fui con 2 de mis hijos, y son momentos que me encanta pasar con ellos. Claro. Y tú, como bien dices, idealizas esos momentos de la película, ¿no? Y los tienes ya aquí adentro. Entonces, cuando me dijo mi hijo, te invito, yo encantado, aunque sea dentro de 6 meses, ¿no? Sí, qué padre, ¿no? O sea, y es que ese tema de cómo el papá idealiza sus momentos. Creo que eso, los que estamos conectados con la paternidad, pues dicen, oye, qué padre es el papá. Yo siempre digo eso. Sí, es increíble.
A mí me encanta ser padre. O sea, yo lo disfruto, Doc, ¿no? Sí. Y a veces sí digo, bueno, ¿a dónde está mi hijo? Porque lo necesito, sí. Una historia más, una aventura más de mis patoaventuras con mi pato, ¿no? De mis papaventuras, porque, sabes, a mí me nutre mucho. Sí. A mí la experiencia de vida que me ha dejado, pero creo que esta frase que tú dices es estos momentos memorables, estas historias que se te van, que se te quedan en la memoria, se te quedan ahí para siempre, vas construyendo esas historias, es verdad, creo que por eso me gusta a mí ser padre. Es fascinante, creces. Sí. Y hasta aparte en lo profesional, a mí me encanta esto de ser pediatra porque ya puedo ayudar más a todos estos nuevos papás porque yo ya pasé por muchas etapas de esas, claro. ¿No? Y entonces les puedes dar mejores consejos y a veces les comento al final de la consulta, esto fue lo del pediatra, ahora va lo del papá. Ser papá. Y estos son los consejos que yo te puedo dar en base a lo que yo he vivido, ¿no? Uh-huh. Esto ya no es de pediatría, esto es de mi experiencia como padre. Uh-huh. Y eso hace más enriquecedoras las consultas, eso hace más enriquecedoras las relaciones de los papás conmigo. Uh-huh. Eso me fascina. Oye, ¿en qué etapa tú dirías a los cavernícolas? Ahorita que hablando como tus consultas, Doc. ¿En qué etapa es donde tú dirías a los cavernícolas, póngale mayor atención a la atención de salud, a la pediatría de sus hijas y de sus hijos? Los primeros 2 años son fundamentales en el tema nutricional. Uh-huh. Siempre una consulta pediátrica en los primeros 2 años siempre es importante, pero en los primeros 2 años más, peso, talla, perímetro cefálico y neurodesarrollo. Okay. Muchas veces le damos mucho peso al peso cuando el peso es lo que menos peso tiene. Uh-huh. La clásica es que ganó 100 gramos y tenía que ganar 200. Sí, pero creció. El perímetro cefálico está incrementándose y todo lo que tiene que hacer de neurodesarrollo está funcionando de buena manera. Entonces, se compensa. Exactamente. ¿Qué significa? Que el cerebro del bebé se está formando. Siempre les comento esto a mis pacientes. Los 2 primeros años es fundamental que gane peso, sí, que crezca es lo más importante. Sí. La talla te habla nutrición a largo plazo y eso te habla también de un buen neurodesarrollo. Claro. Y que lo más importante que tenemos en la vida es nuestro neurodesarrollo porque nos diferencia tanto de los humanos como de los seres vivos de este planeta, ¿no? Uh-huh. Y otro punto crucial, todas son importantes, obviamente, pero la adolescencia. Sí. El tema de la adolescencia es fundamental que los papás estén presentes, que los papás sepamos quiénes son los amigos de nuestros hijos, uh-huh. Qué hacen, qué no hacen, en dónde están en redes sociales, no físicamente, porque lo podrás tener físicamente en su cuarto, pero qué está haciendo con este aparatito, claro. ¿no? Que esto es como darles la llave a todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, también saber como pediatra comunicarte y decirles a los papás de tus pacientes que cuál es la edad ideal para que les des un aparato de estos, uh-huh. ¿Qué tienes que supervisar? Uh-huh. ¿Qué tienes que hacer? Porque los malos son muy buenos para hacer cosas malas en esto, ¿no? Sí. Y entonces nuestros hijos en esa edad son muy vulnerables y no saben discernir lo bueno de lo malo. Sí. Entonces ese punto es trascendental porque estás formando su personalidad. Sí, claro. Estás formando su mente y entonces al tener ese riesgo tan latente con un aparato de estos, tienes como padre estar supervisando todo y no nada más el niño quiere un teléfono y se lo doy, ¿no? Sí. A ver, yo como papá, ¿qué estoy haciendo para darle seguridad no nada más física, sino seguridad mental con esto que les estoy dando y que les estoy abriendo a un mundo de tanto positivo como de todo lo que conlleva lo negativo? Entonces, claro. Considero que una parte fundamental también como padre es estar presente en el periodo de la adolescencia, ¿no? Y no solamente en el desarrollo de su ser, pues todo lo que llega en la adolescencia, ¿no? Desde los olores, los sudores, uh-huh. El crecimiento de los vellos, el crecimiento de la barba, el crecimiento mamario, no solamente la menstruación, sino después de eso también está la parte social, el riesgo que tiene hoy los dispositivos si no están vigilados o si no entendemos. Yo digo que hay que estar muy atentos a entender la agenda de nuestros hijos. Cada hijo tiene una agenda dependiendo la edad que tiene.
o los grupos de amigos con los que se junta, Doc, como bien dices, ¿no? Escuchas, seguramente las conversaciones que escuchas de tus hijos y de tu hijo, de tus hijas y de tu hijo, pues son distintas dependiendo de la edad. Totalmente, sí. ¿No? Y ahí, pues hay que estar pendientes todo el tiempo. Eso es la otra de las labores. El llanto nocturno nunca se acaba. Totalmente. O sea, lo que aprendiste en el día 1, pues lo aprendes para toda la vida. Totalmente. Y como bien dices, el llanto del primer día no se compara en nada a las ocupaciones de un adolescente en la noche o en el día o en su escuela. Entonces, tenemos que estar muy presentes para poder contenerlos y darles las herramientas que requieren para que su salud mental sea la adecuada. Ese es sí. Y sus criterios, ¿no? Enfocarnos en la salud física, pero no dejemos a un lado la salud mental de nuestros hijos, que en esta época con todos estos aparatos están muy vulnerables, ¿no? Es otro riesgo, es un riesgo que a veces no podemos controlar tan fácilmente y las otras cosas que llegan como la inteligencia artificial. Doc, ¿me permites regresarme a después de los 2 años? Porque me parece que es un tema donde tú lo dices y digo, oye, ¿cómo no te tuve enfrente, Doc, para entenderlo de esa manera tan estructurada como me lo das, tan clara? De los 2... después brincamos a la adolescencia, para llegar de los 2, ¿cuáles son las otras etapas que hay que fijarnos? Si los cavernícolas que nos escuchan dicen, oye, yo tengo un hijo de 3 años, yo tengo uno de 8, de 6, de 10, de 12, ¿qué les dirías? Yo lo divido o me enfocaría al inicio de clases, al inicio de la escuela. Es llevarlos a la jungla de los bichos. Sí. Y ahí como papá tener el discernimiento de decir, sí, lo llevo a la escuela, lo llevo no tanto sí, bueno, sí, a su formación académica, pero lo que estás haciendo ahí es su esfera social. Esfera social, totalmente. Y entonces tú como papá decir, sí, va a ir a la escuela, pero sé que se va a enfermar cada 15 días. Y entonces tener paciencia. Sí. Tener paciencia que vas a estar en bastante comunicación con el pediatra. Sí. Pero no pasarte de paciencia, porque a veces si te pasas de paciencia, cuando llegan los niños al consultorio, ya no traen una gripita, ya no traen una infección de garganta, ya traen una neumonía. Entonces ahí tener el punto medio para saber que se va a enfermar, pero no dejes pasar ciertos datos de, por ejemplo, fiebre de 39 grados. Lleva 2 días con fiebre de 39 grados, 38 grados y medio. Algo está pasando. Sí. O tiene tos que no para de toser y se pone azul la boquita. O le pongo el oxímetro y ya está por debajo de 90. No lo dejes pasar. Sí. Ahí ya se te pasó. Entonces, tener esa curiosidad tú como padre de conocer a tu hijo y decir, a ver, mi hijo se enferma de la siguiente manera. Esto ya se está saliendo de. Sí. Antes de que se salga de eso, llévalo al pediatra y evítale a él una complicación. Y evítate tú malas noches, ¿no? Una angustia, y también como tengo varias frases que les digo en las consultas a mis pacientes, siempre es importante llegar a tiempo y caer en buenas manos, ¿no? Si tu hijo está enfermo es llegar a tiempo, tener a tu pediatra de confianza que resuelva todos esos eventos, pero la combinación tiene que ser esa para que el resultado sea perfecto en un proceso infeccioso, por ejemplo. Llegar a tiempo y caer en buenas manos, porque si no llegas a tiempo y llegas a buenas manos, el final no puede ser tan adecuado. Claro. Pero si llegas a tiempo y no caes en buenas manos, ese también puede ser un asunto. ¿Qué gran tip te acabas de dar? Y creo que con frases como estas uno lo queda más claro. Llegar a tiempo y tener buenas manos. Exactamente. Porque sabes que, Doc, me hace pensar, uno conoce mucho a sus hijos. Y sabe cuando empieza a olerle mal la boquita porque sabes que viene el moco. Exacto. O sabes que le tocas la frente y lo ves agüitadito, los ojos. O agüitadita, ¿no? Empiezas a ver los cambios, entonces uno empieza a confiar y dices, oye, algo aquí, hay un síntoma de que algo se va a enfermar. Y a veces uno dice, no pasa nada. No, aprende a detectar los momentos adecuados para buscar una atención. Y eso también es un mensaje para los cavernícolas, porque habitualmente en ese punto las mujeres conocen más a los hijos. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con el cavernícola que dice, espérate tantito, déjalo 1 o 2 días más? Ajá. Consejo, cavernícolas, confíen en sus esposas. En la intuición. Confíen en la intuición femenina de, ya sé que algo no está bien.
denle ese voto de confianza a la mujer. Así como nosotros pedimos ese voto de confianza, Sí, claro. también hay que darle ese voto de confianza a la mujer de que ya sé que si está triste o que si ya hizo 3 veces popó y nada más hace una, o la pipí huele diferente, llévenlo al pediatra. Sí. No pasa nada si lo llevas y no tiene nada. Claro. Pero sí pasa mucho si no lo llevas y tiene algo, ¿no? Claro. Ujú. Y es fundamental porque, híjole, ¿cómo se puede complicar? Y todo lo que dices, oye, ¿cuánto puede pasar en el bolsillo del cavernícola y de la cavernícola? En la angustia, en las noches, en los momentos, ¿para qué te desgastas de más si no, o sea, para no correr con una emergencia, en una urgencia, ¿no, Doc? Y es fundamental, vas viendo, tú dices, cuando entran a la escuela hay que poner atención y sabes que te va a llegar con van a encontrar las batallas de los bichos, Exacto. ¿no? Y eso también fortalece la salud de los niños o de las niñas. Terminan por librarla todos. Y para eso también está el pediatra, para acompañar ese proceso de esas batallas que tiene que librar el niño. Y ya después de los 6 años es un momento en que los niños van eso sí, no dejen de llevar a sus hijos con el pediatra entre cada 6 meses o 1 año, de menos cada año. Rutinarias. Aunque no tengan ninguna gestión. Porque tienes que ver el crecimiento, cómo va su desarrollo para hacia la adolescencia, al inicio de la pubertad. Pero entra ese proceso como a los 6 años, de 6 a 10, de 6 a 12, que ya no van tanto al consultorio. Sí. Es como la tregua, yo diría. Ajá, okay. Es un momento de tregua. Y ahí viene la tregua, porque ahí viene la batalla siguiente, que es ayudarlos a que tengan una buena salud mental durante la adolescencia. Sí, claro. Uh-huh. Oye, y en este periodo de tregua, también los papás aprendemos a darle el tempra. Uy, sí. ¿No? Sí. Automedicar. Uh-huh. Ya soy un papá experto, ya sé cómo es, y además ya me dice... Ya tengo doctorado. Ya tengo doctorado en medicina, y además ya me sabe decir que le duele la panza, y antes lloraba, y antes era indescifrable. Sí. Entonces, uno empieza a que y luego te la vas liberando bien, Doc. Sí. Porque el tempra, sabes que baja el dolor, bajas temperaturas, si tiene un moquito, pues ya sabes que le das. Y eso es un riesgo para bien o para... O sea, es un gran riesgo siempre la automedicación. Total. Pero el papá se vuelve experto. Y creo que ahí también es un tema de el valor de los papás y de las mamás en el paternaje, de decir, oye, ya me sé un poquito esto, no hay que correr, o le mando un WhatsApp al médico. Eso era lo que te iba a comentar. Ahí es la buena comunicación con tu pediatra. Por eso siempre es tener al mismo pediatra para que ya se conozcan. Claro. Y el pediatra a su vez ya conoce al niño y le dice, a ver, tiene fiebre, aguántalo 1 o 2 días, a ver, él es como más propenso a infecciones respiratorias. Le preguntas, ¿tiene algo? Aguántate 1 o 2 días, pero si 2 días no mejora, ven, ¿no? Sí. Es un ejemplo, sí, esa tregua, pero con buena comunicación con el pediatra, ¿no? Sí. Uh-huh. Y con el especialista que tengas que verlo, porque me acuerdo ahorita que mi hijo que empieza a hacer más ejercicio en esta etapa y de repente se cansa y le duele la espalda. Y digo, oye, un día a ver qué pasa. Le doy un masajito, ¿no? Que además uno empieza a buscarle maneras de yo lo busco maneras de no medicarme ni medicar. Un masajito para tu dolor de espalda. Y no, ya un día jugando fútbol se rompió un dedo, entonces tenemos una ortopedista. Y le mandé, oye, ortopedista, doctora Vianey, le duele la espalda. Me dice, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? Pues fue a los go-karts y le pegó con sus amigos, ¿no? Y le dolió 2 días después, le empezó a doler. A ver, dale esto, ¿qué edad tiene? ¿Qué peso? Entonces ya te ves cuando alguien te pregunta, recuérdame qué peso tiene, qué edad tiene, cuánto mide, qué pasó. Entonces ya le dosifica el medicamento para quitarle. Y si en 2 días no se le quita, vienes. Y se le quitó. Entonces, sabes que estas cosas tienes un aliado con una buena comunicación, Doc. Exacto. Si lo fundamental es la comunicación, la confianza que hayas hecho tú como pediatra y tú como papá para tener ese entendimiento y esa comunicación adecuada. Oye, yo creo que es un gran tip. El tema es, si no quieres ir al médico tanto tiempo, hay quienes también les gusta ir al médico por cualquier cosa, ¿no? También te vuelves un poco sobreprotector de tus hijos, pero pase lo que pase, buena comunicación con el médico. Yo también diría prudencia para no whatsappearlos cada vez que parpadean.
Fíjate que había escuchado uno de tus podcasts y yo empecé a esto de la medicina empecé a estudiar medicina hace 30 años, me gradué de medicina hace 25 años y la comunicación con los doctores era completamente diferente. Sí. Antes usábamos el Viper, a mí me tocó el Viper. Claro. A mí me tocó yo todavía soy de la época que traía mi Viper. Sí. Y ahora es la guerra de los WhatsApp. Exacto, Doc. Qué difícil es eso, ¿no? Para ustedes. Es complicado porque tienes que tener una buena comunicación con tus pacientes para decirles, a ver, esto sí te puedo aconsejar por WhatsApp, porque es un consejo, pero aquí ya no te puedo aconsejar por WhatsApp. No hay como revisar a tu hijo para tomar decisiones, hacer un diagnóstico prudente, adecuado y darle el tratamiento que requiere tu hijo para que no tengamos una vicisitud después. Sí. Pero yo lo que puedo decirte que por WhatsApp los aconsejo. Sí. ¿Cuándo es consejo? ¿Cuándo ya es, Consulta, sabes qué? sustitución de ¿Sabes consulta? qué? Aquí ya tienes muchas dudas. Ujú. Te leo con muchas dudas, muchas incertidumbres. No vale la pena que tengas tantas incertidumbres. Vamos al consultorio, resolvemos todo y tú vas a tener más herramientas para que vayas criando de mejor manera a tu hijo. Claro. Pero sí, ya ahora es 99.9 WhatsApp, ¿eh? Sí, no, yo sé, pero digo, ha de ser también incontrolable ese WhatsApp y la prudencia también del paciente. Sí. Es importante para esto. Oye, Doc, y para ir un poco cerrando, ¿qué últimos consejos tú le darías a los cavernícolas que nos escuchan para poder encontrar un buen pediatra? Lo primero es ver dónde estudió. Siempre es importante ver dónde estudió el doctor, cuáles son sus estudios formales, qué especialidades tiene y dónde las hizo. Segundo, que de todas esas especialidades tenga cédula profesional. Ajá. Chequen la cédula, sí, chequen. Una cosa es la cédula profesional, Claro, que la puedes checar en la Dirección General de Profesiones, claro. y otra cosa son las certificaciones. Sí. Checar que esté certificado. Cada 5 años nos tenemos que certificar de las especialidades correspondientes. Sí. Una vez que ya tengas todas sus credenciales, es conocer al neonatólogo, esa personalidad que pueda tener el neonatólogo que se adapte a ti, como cavernícola, ¿no? Claro. Sí. Que compartes valores, que empatices. Exactamente. Y una vez que tengas eso, decídete por tal o por uno, por otro, pero por ahí, o sea, decido por este neonatólogo. Y este neonatólogo me va a acompañar en el nacimiento de mi bebé. Y este neonatólogo también quiero que siga en el crecimiento de mi bebé los próximos 18 años. Entonces, porque no es una decisión nada más para el nacimiento, ¿eh? Ok. Es una decisión para 18 años o más. Yo ya tengo pacientes que ya rebasaron los 18 años ¿En y serio? ya y siguen yendo conmigo. Oye, qué bonita historia. Sí, entonces sí, muchísimas historias. O que recibí a uno de los hermanitos y ya tenía hermanos más grandes y ya me tocó que una de mis pacientes que ya estaba, recibía al hermanito y ella tenía como 7, 8 años, ya tuvo un hijo. Y entonces la verdad ahí sí me pegó, te tengo que decir, ahí sí me pegó porque era mi paciente y ahora veo a su hijo. Órale. Entonces eres el doctor abuelo. Exacto, y entonces Sí, ya cada vez así claro. va a ser el caso Sí. porque voy creciendo, los niños van creciendo y yo voy creciendo con Sí, ellos, sin ¿no? duda. Y entonces te puede cambiar atender a otras generaciones. Entonces, no nada más es verlo a corto plazo. Es verlo a que va a ser el pediatra de tu hijo los próximos 18 años y va a ser tu compañero. Quien te va a acompañar. Y te digo, también tengo como esas frases ya. Sí. Ser pediatra, comienzo siendo el neonatólogo, después soy el pediatra y me convierto en el amigo de la familia. Y ya eres el doctor de la abuelita, de la mamá, del tío. Y es hermoso ir creciendo en esas relaciones interpersonales, de comenzar como el profesionista, el profesional, y terminar siendo el amigo Parte de la familia. Eso es maravilloso. Qué dicha como empezaste el capítulo. Yo recibo la vida de los seres humanos, que es una dicha, es una bendición el que tengas tú que recibir vida. Es un honor.
¿no? Es un honor, me lo imagino. Y además acompañar la vida de ellos y de la familia y ser parte de la familia. Es increíble. Pues cómo no, porque es la parte más importante y recibes amor. Mucho. ¿No? Y se recibe eso. Eso es lo que ocurre cuando uno tiene un hijo, tiene amor. Exacto. Y es para toda la vida, Doc. Exacto. Qué fascinante tenerte en estos micrófonos, Doc. Me encantó estar platicando contigo, Omar. A mí también, encantado, agradecido, honrado de tener tu experiencia, tus conceptos, de compaginar para hablarle a los mismos cavernícolas que les hablamos. Uh-huh. Y la idea es sumarle algo a la vida de los cavernícolas también, Doc. Así es. Gracias por estar acá, gracias por compartirlo. Y además no dejen de seguir al doctor Camilo Salazar en sus redes sociales, que es un crack. Gracias. En Instagram, porque ahí también va desprejuiciando los prejuicios que se construyen desde la paternidad, desde la pediatría, pero también cuidando los conceptos. Vean sus videos, vean lo que publica el doctor Salazar, porque cuida mucho el lenguaje y también hay mensajes para que cómo atender una afección. O cómo entender hoy lo que pareciera que las noticias está ocurriendo mucho, como las enfermedades respiratorias que suenan que son tantas, pero en realidad te dice el doctor, a ver, vayamos con calma. Exacto. No es como el COVID, no es como no es como una pandemia, sino es más bien dimensionemos. Y eso me gusta mucho de tus videos, doctor. Es sembrar certidumbre. Eso es lo que porque a veces en las redes sociales hay bastante incertidumbre. Sí. El reino del caos. Claro. Pero la intención de estar en las redes sociales es sembrar certidumbre en los padres, que eso es lo más importante y lo que yo como papá aprecio más, que me den certidumbre. Oye, es que eso es más valioso en estos tiempos. De todo es incertidumbre, Doc. Exactamente. Que una voz tan certificada, profesional como tú, lo hables así y que nos regales esa certidumbre en tus redes sociales, Doc. Gracias. Encantado de tenerte aquí con los cavernícolas como nuestro cavernícola invitado. Es el primer doctor que tenemos aquí como invitado en estos micrófonos y en estas cámaras. Y muchas gracias, Doc. Un placer. Y tienes aquí un espacio abierto cuando gustes. Muchísimas gracias. Cavernícolas, gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por recibir también al doctor Salazar. Y gracias por seguir escuchando y poner atención a los temas que cada vez veo que son de mayor relevancia para ustedes. Gracias por los comentarios, por los temas que siembran para como curiosidad para tenerlos en los siguientes episodios. Y gracias por seguirnos en nuestras redes sociales como Cavernícolas Podcast o como Soy Cavernícola, Eres Cavernícola en X. Y pues lo que me resta es pedirles que si saben de un cavernícola, por ejemplo en un capítulo como esto, que va a ser futuro papá, no duden en transmitirles, en compartirles, recomendarles nuestro podcast, porque de esa manera estoy seguro que vamos a ayudar a que este mundo sea paternado de una mejor manera. Yo soy Omar Estrada y Uga Uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.